con Biblia. Versículo número 7. Dice la Biblia del 12, primera de Corintios, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria al Señor. Bien, vamos a hablar de este tema, decíamos, de lo que son los dones del Espíritu. Bueno, ya lo quisimos retomar la vez pasada y lo dejamos solo tentativamente ahí medio mencionado. Pero quiero retomar siempre la idea para que podamos hacernos nosotros ya de un concepto claro de lo que es el asunto de los dones del Espíritu. Primeramente, pues nos hemos ocupado en hablar del bautismo del Espíritu Santo. En este caso, donde el estudio o los estudios que hemos llevado a cabo, hemos ido hablando, y sobre todo la Biblia nos ha venido advirtiendo, nos ha venido dando las directrices de qué manera es que se alcanza lo que es el Espíritu Santo. Nos ha hecho ver que siempre hay diversas maneras de cómo obtenerlo. Por un lado, cuando uno se dispone, cuando uno lo anhela. Pero esto sería como el preludio, es decir, como el paso para luego accesar a lo que son los dones del Espíritu. Al hablar de los dones del Espíritu, también hay los dones de Dios, los dones de Jesús o de Cristo. Hay una infinidad de dones que los vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí en este mismo capítulo, número 27, nos habla de una diversidad de dones. Allá en el capítulo 12 de Romanos nos habla también de otro grupo de una infinidad de dones. Pero en este caso, cuando nos habla cuando ya Pablo va a entrarle a lo que es el asunto de los dones del Espíritu, no sé si se han fijado en la guía, pues ya estuvimos viendo cuál es la razón por la cual el apóstol entra en este campo de los dones del Espíritu. En la guía ya lo pasamos, ya estudiamos esto, y esa es la razón por la cual yo siempre insisto que nos hagamos de la guía, para que de esa manera nos vaya ayudando ese material para ir entendiendo Biblia. De lo contrario, así que usted agarra la Biblia y va a leer estos versículos, usted se va a quedar siempre en la luna. Usted va a leer un montón de veces esto y no le va a encontrar lado. Pero cuando ya tenemos ya un material que se ha trabajado, que se ha buscado, la guía y los datos y las interpretaciones y a lo que se refiere, se nos hace más fácil. Entonces hablamos en este caso que los corintios
estaban confundiendo esto de los dones del Espíritu y lo estaban confundiendo con asuntos místicos, con asuntos de tendencia oscura. Acuérdese que el trasfondo de esta iglesia o de estos hermanos en esta ciudad era un trasfondo totalmente oscuro. Eran personas que se destacaban en el pecado, eran personas que se destacaban en la idolatría, se destacaban en el paganismo, se destacaban en todas las áreas, dado que era un puerto. Y siempre que usted y yo vamos a entrar a temas así, usted tiene que saber por qué es que se toman estos temas, por qué es que Pablo en este particular echa mano y va consecuencia, dándole secuencia a cada uno de estos temas. En este caso es ese el trasfondo. Estaba llevándose muy mal y se le estaba dando muy más énfasis a unos dones que a otros, en el particular al don de lenguas, que es el que ellos siempre se esmeraban en destacar. En este caso, el don de lenguas, decíamos que, bueno, que se podría entender como nuevos idiomas o nuevos dialectos o palabras también angelicales, que en este caso lo hemos dicho que pudieran ser las lenguas angelicales, que se le llama también las lenguas estáticas. Todo ese conjunto de manifestaciones se estaba dando en la iglesia de Corinto, pero se estaba entendiendo mal. Esa es la razón ahora por la cual ahora entendemos por qué Pablo va a dar seguimiento ahora a este tema. Y es acá donde en el versículo número 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Le dice, los dones no vienen de ninguna parte oscura, de ningún asunto raro, misterioso, oscuro, sino vienen del Espíritu. Y esto lo da el Señor con un provecho. Y ya cuando usted encuentra un provecho, luego nos vamos a conectar que tiene un sentido, tiene una razón. Porque a este le dice que no solo es el don de lenguas, sino que acá les expresa cuáles son los dones, porque a este es dado por el Espíritu, no es por otra vía. Por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a otro, fe, por el mismo Espíritu; y a otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu, y sucesivamente, les dice Pablo. Acá les menciona 9 dones. Como decíamos, no nos podemos casar que esos son los 9 dones de la Biblia. Ya dije al principio que hay muchos otros dones, pero que estos dones son los dones del Espíritu. Y como el Espíritu es el que capitanea, por decirlo de esta manera, la iglesia, es esa la razón por cual el Espíritu entonces da estos 9 dones como los dones principales. No que los otros no lo sean principales, pero en el campo del Espíritu Santo. Entonces estos dones vienen siendo, ya voy a empezar pues a explicar, aparte de lo que ya dije, de por qué es que viene esta explicación de Pablo con respecto a este tema. Entonces, el Espíritu Santo otorga estos dones, son como las herramientas, o no como, sino las herramientas que los corintios, y en particular la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, debe de obtener para
poder llevar a cabo y desempeñarse en las diversas áreas de la obra de Dios. Esto vamos a irlo viendo, por lo menos le vamos a dar la introducción. Lo voy a repetir de nuevo. Son las herramientas que Dios da para llevar la obra o desarrollar la obra en las diferentes áreas que hay que desarrollar la iglesia del Señor. En este caso, vamos a ver, cuando se habla, si usted leía conmigo ahí, se habla de la primera mención que aparece acá, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Dentro de estos dones y de estas herramientas se expresan acá palabra de sabiduría. Yo lo voy a resumir de esta manera. Son palabras de consuelo, milagros que van a ir necesitándose dentro del desarrollo de la vida cristiana, descubrir lo falso o lo mentiroso, es decir, es lo que permiten los dones del Espíritu. También para enfrentar los poderes de las tinieblas que se manifiestan en imitaciones, en camuflajes. Toda esta cosa es como un pertrecho que el Espíritu Santo les da a la iglesia para que de esta manera la iglesia pueda desempeñarse dentro de este campo. Cada uno de nosotros, como iglesia, lo primero que debemos de saber, ya dejemos a los corintios, pero lo primero que debemos de saber como iglesia es que el llamarnos iglesia no significa que hemos pasado a una cápsula, que hemos pasado a un jardín o a un camino de rosas. El llamarnos iglesia no debe de entenderse que vamos en una carroza de bienestar. Debemos de comprender todos los que pertenecemos a la iglesia que desde el momento que ingresamos a ello o a ella, hemos entrado a un terreno minado. Hemos entrado a un terreno de lo más peligroso que se pueda pensar, a un terreno de lo más escabroso que uno pudiera pensar dentro de la vida espiritual. Por eso es bueno como desligarse de los aspectos de espiritualidad o espiritualizar todo y no vivir las realidades. En el sentido espiritualizar, Dios está conmigo y no me pasa nada. Dios va conmigo y Dios me va a defender. Eso es como ser muy superficial dentro de la vida espiritual. Eso es cierto que Dios nos va a defender y que Dios anda con nosotros, pero también es cierto que como personas que pertenecemos a la iglesia de Cristo, no nos exime Dios de nuestras responsabilidades, de nuestros embates puramente personales contra las huestes del diablo. Entonces, no debemos nosotros como entrar en esa superficialidad de la vida espiritual, que pensamos que la vida espiritual pues es ir a una iglesia, sentarse en una silla, andar una Biblia, hacer la boca chiquita, caminar como cristiano, vestirse como cristiano. Eso se puede llamar fariseísmo o religión, pero está lejos de lo que es la verdadera vida espiritual. La vida espiritual, voy a decirlo de esta manera, es una guerra.
entramos en un campo de guerra, entramos en una batalla y no es una batalla a corto plazo, es una batalla que dura todo el tiempo de vida de cada individuo, de cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces es una batalla tremendamente fiera. Lo dijo Pablo cuando escribe a los Efesios en su capítulo número 6 y versículo 12, dice, no tenemos, dice, lucha. Allí está lejos de aquello que Dios va conmigo, que Dios me va a ayudar. Eso es otra cosa. Dice ahí Pablo, no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores del aire, contra potestades, contra huestes del mal. Esa es la lucha que tenemos. Y por ejemplo, cuando el apóstol habla, hermanos, de lo que son las potestades, debe de entenderse que Satanás tiene un sistema montado en el mundo. Por eso se llama el sistema del mundo, sistema de lo que es y compete el diablo. Este sistema, dado que Satanás no es omnisciente ni omnipresente, ni nada que eso, entonces él arma su red, su sistema para operar dentro de este mundo. Y esto la iglesia debe de saberlo. Los que predicamos en los púlpitos debemos de enseñarle eso a la iglesia. No podemos venir a los púlpitos a decir solo de bendiciones, que usted va a prosperar y que usted va a salir adelante. Eso es como estar, hermanos, como estar sobando el lomo a las personas para tenerlas contentas. No, yo no digo que no se haga, pero sobre todo es importante señalar, en este caso, y que en ese señalar podamos identificar de qué manera opera el enemigo, de qué manera es el sistema del diablo. Y por ejemplo, en el caso de que acá dice el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, vamos a ver en este capítulo número 12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Bueno, entonces aquí esta versión dice en el cielo, y usted dirá entonces, ¿y cómo es eso que en el cielo solo hay santidad? Acuérdese que hay tres, se puede determinar tres cielos, ¿verdad? El cielo atmosférico, que es a donde dice aquí Efesios, que están los cuarteles centrales del diablo. Está el cielo estelar y el tercer cielo, supuestamente, donde está Dios. Pero aquí dice, en este caso, está diciendo esta versión, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Ellos imponen. Entonces esta otra versión, la Valera, habla de que dice que tiene gobernadores. Entonces el sistema consiste en que como el diablo no es omnisciente ni nada de eso, entonces en todos los países tiene tiene un gobernador, un diablo, un demonio, no sé, pero eso es la luz que da la palabra. Entonces en todos los reinos hay un gobernador. Usted se recuerda en el caso de Daniel, cuando Daniel tiene esa visión, le habla del rey de Tiro. En esa expresión que habla con Daniel, el ángel, y habla del rey de Tiro, está hablando de la potestad diabólica que había en ese reino, aun cuando en este caso
se podía entender que había un rey en Tiro, pero que en el trasfondo espiritual está mencionando la potestad que había ahí. Entonces, para poder avanzar y correr, hermanos, en este caso, esa es la realidad que debemos de entender como iglesia, que como dice este versículo 12 del 6 de Efesios, que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores que operan en el aire. Entonces quiere decir que Satanás tiene sus cuarteles en el aire y de ahí distribuye el sistema. Pero vamos a ver, entonces ahí se cae la idea de que estamos en una cápsula, se cae la idea de que vamos en un camino rosado, se cae la idea que vamos protegidos de una manera que no se nos caiga ni un pelo dentro del recorrido de la vida espiritual. Ahí se cae todo esto porque tenemos una lucha contra estas potestades en esta tierra. Y esa es la razón, y eso no solo es la razón, sino lo que debemos de comprender como iglesia, que es por lo cual el Espíritu Santo entonces nos da las herramientas. Porque los dones, para decirlo más claro y que se entienda, serían las herramientas. ¿Para qué? Para poder pelear, para poder batallar, que es lo que dice el mismo apóstol, porque nuestras armas, dice a los corintios, no son carnales, sino espirituales, poderosas para destruir fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las fortalezas del enemigo, las fortalezas del diablo dentro de este sistema controlado por él. Acuérdese que fíjese que el mismo Salmo 91 habla, él me librará del lazo del cazador. Quiere decir que en este sistema él pone trabas, él pone trampas, él pone, ¿en qué sentido? Va a decir usted, bueno, yo no siento nada que se me traba en los zapatos. Debemos de, hermanos, leer cuáles son los ataques. Puede ser el ataque hacia el matrimonio, puede ser, y claro que uno de los objetivos sobre la sociedad y sobre la iglesia en particular es un objetivo de Satanás que es constantemente visualizado y atacado en la familia. Entonces esos son los ataques, la familia. O sea que cuando, ya lo hemos dicho, que cuando por ejemplo está el matrimonio estable y viene un ataque del diablo sobre esa familia que está en armonía, que está llevándose, estamos hablando de un creyente, de una familia creyente, que están llevando la vida de acuerdo a lo que Dios manda, pero es ahí donde cuando menos se espera algo pasó dentro de la familia, cayó un dardo. Y claro que como ese es un objetivo del enemigo, él sabe que cuando destruye al hogar o los cónyuges, en este caso destruye los hijos, destruye la familia en su término general y destruye la sociedad. O sea que eso es un objetivo. Entonces, todo esto debemos de saberlo, que la vida cristiana no consiste solamente en asistir a un culto, el andar una Biblia, como hace un rato dije, el vestirse como cristiano. El creyente debe de saber el trasfondo de la vida espiritual. El creyente debe de conocerse. Dice que si uno no conoce al enemigo, el enemigo lo va a vencer. Si no conoce las estrategias del enemigo, no vamos a poder estar en pie porque nos va a superar en sus estrategias. Eso es como ubicarlo en el caso de los ejércitos, que si el ejército no conoce las estrategias, por eso es que meten ellos
¿cómo le llamarían? Personas que se inmiscuyen dentro de los ejércitos, dentro de los gobiernos, que allí están viendo cómo se escuchan que son las estrategias, y de esa manera es como pueden enfrentar. Entonces, aclarado esto, que la razón por la cual el Espíritu Santo nos da, en este caso a los corintios, pero es un hecho que a la iglesia en lo general les da los dones del Espíritu, que no son otra cosa sino, vuelvo a recalcarlo, herramientas espirituales, armas de guerra. Las armas de guerra, voy a repetirlo de nuevo, traen consuelo, traen milagros, traen el descubrir las mentiras, trae por otro lado el enfrentar los poderes de las tinieblas, trae la capacidad de poder detectar las imitaciones de Satanás. Vamos a ver cómo es que se reagrupan entonces estos 9 dones. En primer lugar, estos 9 dones se reagrupan, o sea, ya técnicamente se reagrupan, y usted los ve allí así desordenados, pero para poder entenderlos y reagrupar los que tienen alguna afinidad entre ellos, esa es la razón por la cual en este caso vamos a ir distribuyendo el primer grupo. Se distribuye en 3 grupos estas 9 armas espirituales que Dios o que el Espíritu Santo da a la iglesia. En primer lugar está, hermanos, el grupo de los dones de revelación. Los dones de revelación. ¿Qué significa los dones de revelación? Eso significa comunicación sobre asuntos complicados. Los dones de revelación vienen siendo revelaciones de asuntos que no los podemos nosotros en lo humano identificar. Por eso es que en este caso estarán los dones, en este caso de ciencia que leíamos ahí, los dones de palabra de ciencia, los dones de palabra de sabiduría y el don de discernimiento. Este es el primer grupo que tienen una afinidad entre ellos. Entonces vamos a ver, a este primer grupo se le llama dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. En este caso, ¿por qué el Espíritu da o dio estos dones a la iglesia? Bueno, cuando la iglesia está, o los creyentes estamos en nuestro desarrollo espiritual, necesitamos palabra de ciencia para poder desarrollarnos. Necesitamos esa palabra de ciencia. Por decir el caso, le voy a mencionar, aunque eso lo vamos a ir estudiando más adelante, el caso de Eliseo. El caso de Eliseo pide esa palabra de ciencia para poder detectar, vamos a ver, muchas cosas dentro del ministerio profético en este caso, de Eliseo y de otros profetas. La palabra de ciencia. Usted se recuerda cuando llegó la mujer de Jeroboam. Dice que el profeta estaba enfermo, estaba muy enfermo y había perdido la vista. Pero desde el momento que entra
Jeroboam había mandado a la mujer a pedir el consejo al profeta de Dios. Y la había mandado disfrazada, porque dijo Jeroboam: si el profeta se da cuenta que es mi mujer, lo que voy a conseguir es una maldición. Pero voy a mandarla disfrazada, y la disfrazó. Pero cuando luego que entró a la puerta de la casa del profeta, dice que le dijo, el hombre de Dios le dijo: mujer de Jeroboam, ¿por qué quieres engañarme? Entonces ahí podemos ver de qué manera los dones de revelación son tan vitales dentro de la iglesia. Y ahí solo le pongo un ejemplo. En el caso de la palabra de sabiduría, lo que generalmente adolecemos como iglesia, y es en lo que menos, hermanos, insistimos delante del Señor, es en el caso de la sabiduría. La sabiduría, le puedo poner también un ejemplo que usted dirá: bueno, pero esos ejemplos son del antiguo tiempo, del Antiguo Testamento, pero el espíritu es el mismo. En el caso de Salomón, usted acuérdese que Salomón lo que le pidió a Dios fue esto, palabra de sabiduría. Le pidió Salomón y le dijo: mira, dame esto, dame sabiduría, porque yo soy muy pequeño para poder gobernar esta gran nación. Y le dio esto, el Señor le dio sabiduría. Y esa sabiduría la podemos ver, estamos en los dones de revelación. Esa sabiduría la podemos ver cuando en aquella ocasión aquellas mujeres estaban peleando por un niño que habían matado en la noche, que lo habían destripado las dos madres, y una de ellas decía: es el mío, el que está vivo. Y la otra decía: no, el de ella lo destripó dormido, el mío es el que está vivo. Y usted sabe que esto impactó a Israel y fue notorio en los alrededores de las demás naciones de qué manera resolvió Salomón este asunto. Usted sabe que dijo Salomón: bueno, traigan, mire qué sabiduría, traigan una espada, dijo, y corten el muchachito, denle un pedazo a una y denle el pedazo al otro. Pero él no estaba ordenando que hicieran eso. Él en la sabiduría sabía que ahí iba a resultar quién era la verdadera madre. Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros los dones de revelación? Porque si nosotros carecemos de los dones de revelación, como en este caso estoy mencionando algunos detalles, hermanos, nos va a tomar del pelo Satanás, nos va a seducir, nos va a patear, se va a reír de nosotros. Satanás va a hacer con nosotros lo que él quiere, porque estamos desarmados. Y esa es la razón, ¿verdad? La razón por la cual necesitamos los dones del Espíritu. Claro, por ejemplo, el último don, el tercero del grupo de revelación está el discernimiento de espíritu. ¿Cuánto necesitamos discernir? ¿Quién, por ejemplo, cuando tenemos el don de discernimiento, por ejemplo, voy a repetirlo, el de palabra de ciencia, el de palabra de sabiduría, el de palabra de discernimiento, yo le aseguro que dejaremos de ser cristianos del montón y dejaremos de ser el que hace reír a Satanás. Dejaremos de ser de un grupo común. Es que un creyente, nosotros debemos de saber que como creyentes, hermanos, ahora pertenecemos a un ejército que
no son sus armas carnales, sino espirituales, como decíamos, para destruir fortalezas, las fortalezas del enemigo. En este caso, entonces ahí podemos ver el número 3 de lo que es el grupo de los dones de revelación, el discernimiento de espíritu, que es lo mismo que sucedió cuando venía Zafira o cuando venía, ¿cómo se llamaba? Ananías y Zafira. Era bien fácil hacérsela a Pedro, pero usted ve que cuando viene Ananías, y claro que no era una obligación de Ananías ni de Zafira entregar la heredad para la obra de la iglesia, no le había dicho Pedro no le había pedido nada. Era ellos que se habían dispuesto a buscar congraciarse no con Dios, sino con Pedro. Y ese es un problema cuando uno se quiere congraciar con el pastor. Uno debe de congraciarse con Dios, el Dios de la obra. Damos un amén. Entonces esa era la pretensión de Ananías. Y ahí viene Ananías con la matata, sin duda. Acuérdense que antes no habían dinero como lo hay ahora, así en papeles. Lo que había era lingotes de oro o algunos asuntos en especie. No sé, pero ahí venía Ananías con la maleta a saber de qué, de todo lo que había vendido. Y Pedro le dijo: qué bueno, Ananías, vendiste la heredad, ¿verdad? Me imagino que eso es lo que has hecho, que has vendido la heredad. Oye, Ananías, ¿traes todo el dinero de la propiedad que has vendido para la obra del Señor? Dijo Ananías: claro que sí, Pedro. Y es ahí donde viene, hermanos, a operar el don de discernimiento de espíritu. Es ahí donde de inmediato Pedro no es que tiene, ¿cómo se llaman esos que se introducen para averiguar? Detectives. Pedro no tiene, es que un pastor que ande preguntando, hermanos, en una iglesia se vuelve chambroso. El pastor debe de echar mano, y todo creyente debe de echar manos a las herramientas espirituales, porque cuando, hermanos, estamos echando mano a las herramientas espirituales, hermanos, ahí tenemos y estamos implementando y estamos guiando y llevando a una iglesia al desarrollo verdadero de una vida espiritual. Entonces no se trata de andar averiguando, mire, y este cómo es el comportamiento allá en la colonia, y mire, y este cómo trata a la mujer, y mire, dígame, porque yo quiero predicar del matrimonio, porque yo quiero predicar de los hijos rebeldes, yo quiero predicar de los soberbios, aquí no se trata. Aquí el hermano Pedro no tenía investigadores, pero sí él se había apropiado de algunos dones. En este caso, el don, hermanos, del discernimiento de espíritu. Damos un amén. Y eso es lo que no permite que Satanás tome del pelo al pastor Pedro. Eso es lo que permite que Satanás salga derrotado, porque a Pedro nadie le ha dicho nada, pero sí discierne por el espíritu que le está mintiendo. Y si usted no sabía, y si usted trata la manera, mire, cuando uno tiene estos dones, hermano, estos dones, por lo menos este primer grupo de los dones de revelación, yo quiero decirle que la iglesia va a ser bendecida. Va a ser bendecida porque siempre va a tener ese don de ciencia, ese don de palabra de sabiduría que va a ser para la edificación de la iglesia. Pero también cuando
los creyentes tenemos el don de discernimiento, porque esto no es que, por eso decía el Espíritu, el versículo número 12, habla que el Espíritu lo reparte como Él quiere. Es decir, es de anhelarlo. Entonces alguien puede decir que, bueno, estos dones son tan difíciles, son tan alejados. No, estos dones, el que los pide los recibe. Y todo pastor que quiere, hermanos, apegarse y que no le tome el pelo Satanás, y que no le tomen el pelo también los que pertenecen a la iglesia, se va a esforzar por pedir los dones. Y cuando, por ejemplo, tenemos el don de discernimiento, ay, hermanito, da risa cuando viene alguien con una gran mentira. Da risa cuando se le pregunta: ¿y usted vive con esta mujer? Y él dice, o ella dice, no, yo no. Pero ya el flechazo ya lo dio el espíritu de discernimiento. Entonces no lo toman del pelo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces usted sabe, y últimamente, de qué manera la iglesia se esmera en inventar. Pero está bien que se invente con aquellos que no se arman de las herramientas espirituales. Está bien que hagan lo que puedan hacer. Claro, está bien. Pero cuando esos Pedros se han apropiado de los dones, porque por ejemplo Pedro no solo tenía el don de discernimiento, Pedro también tenía dones de poder, que son el último grupo, que son dones de milagro, a tal grado que Pedro, cuando pasaba a la sombra de Pedro, los milagros se daban. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Que cuando, hermanos, Pedro oraba por los muertos resucitaban. Es decir, eran hombres que no habían pasado por alto las recomendaciones: quedaos en el aposento alto y no mováis hasta que haya sido investidos por el Espíritu Santo. Y luego de esa investidura viene la gama y viene ese grupo de herramientas, de armas espirituales, que obviamente se apropiaron los hombres y los apóstoles en este caso. Entonces, o sea, si viéramos el ministerio del Señor Jesús, usted dirá, bueno, ¿y cómo fue que el Señor Jesús desarrolló su ministerio? A través de los dones. Tenía el don de discernimiento, que apenas él leía en esos dones, en ese discernir del Espíritu, hermanos, él sabía lo que estaba pensando el fariseo. Él sabía lo que estaban hablando de él. Él sabía quiénes eran los enemigos. Él sabía que Judas era un enemigo. Y usted me dirá, entonces, ¿por qué no lo destituyó? Porque él no vino a condenar al mundo, él vino a salvar al mundo. Pero eso no quiere decir que él ignoraba quién era cada quien. Pero usted me dirá, es que usted está hablando de Dios, hermano. Sí, estamos hablando de Dios. Pero usted debe saber que cuando hablamos de Jesús estamos hablando de un hombre que era 100% hombre. ¿Qué quiere decir esa palabra de 100% hombre? Que ya en esa humanidad era un humano. Era un humano. Solo que perfecto, es decir, solo que sin pecado. Pero era un humano. Y ese humano, como en este caso, como se encarnó el Señor,
Él imposible que hubiese podido llevar a cabo ese tremendo ministerio, porque se enfrentó desde el inicio de su ministerio con Satanás. Fue el diablo que lo llevó, hermanos, fue el espíritu que lo llevó, como quien dice, te voy a llevar, le dice el espíritu, a una cancha para que te desarrolles como primicia de tu ministerio. Y lo llevó, no fue el diablo que lo llevó el espíritu a la cancha para que, hermanos, se ejercitara el Señor. Y es en esa cancha del desierto donde le pegó tres knockouts al diablo. Pero ¿cómo fue? Fue los dones del Espíritu, fue el poder del Espíritu Santo en la humanidad de Cristo. Vamos, un amén. Entonces, ¿qué es? Pero veamos los milagros en Cristo. Eran los dones de poder. Porque en el grupo de los dones de poder está el don de milagros, el don de fe y el don de sanidad. Entonces, preguntemos, ¿sanaba el Señor Jesús a los enfermos? Preguntémonos, ¿hacía milagros el Señor Jesús en su ministerio? ¿Manifestaba su fe el Señor Jesús en su ministerio? Lo irónico de esto es, hermano, oiga, lo irónico de esto es, y bueno, y los apóstoles, cuando vemos a un Pablo en su ministerio, no desconocía, ni mucho menos estaba desequipado de este pertrecho de guerra espiritual. Usted sabe cómo el apóstol Pablo tenía todos estos dones. Tenía muchos de estos dones: el don de milagros, el don de poder, el don de fe. Por ejemplo, cuando se cayó aquel de la ventana, Eutico, ahí el hombre se murió de 3 pisos. ¿Quién va a quedar vivo? Y luego dejó de hacer la Santa Cena, que es lo que estaba haciendo Pablo allí en Troas, y se bajó y se fue y se echó sobre Eutico, que es el tipo del cristiano que le gusta andar afuera de la iglesia. Damos un amén. El cristiano que en lugar de venir a oír la palabra anda buscando novia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. El cristiano que no anda en lo que anda, ese es el tipo de Eutico que está ventaneando. Ahí estaba Eutico. Es el tipo de cristiano que en lugar de venir a adorar a Dios en las alabanzas, se están tomando allá chocolate. Esos son los ventaneros. Hermanos, cuando se le tira encima Pablo, luego lo declaró sano o vivo. Dijo, ya está vivo, dijo, ya este hipote ya está vivo, este ventanero, dijo. Este cafeterero ya está vivo, dijo. Este fuerello ya está vivo. Este que solo parqueo le gusta, ya está vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este ya está vivo. Pero ¿qué es lo que, hermanos, se echa a andar? ¿Qué es lo que funciona ahí? Funciona el don de milagros. Y no acabaríamos en ir mencionando. Ahorita lo que hemos mencionado son el primer grupo de los dones de revelación. Vamos a ver, vamos a hacer un repaso. ¿Cuál es el primer don de revelación? Vamos a ver por aquí con las hermanas. ¿Cuál es el primer? Están los 3 grupos. El primer grupo que estamos mencionando se llaman dones de revelaciones. El primero de esos dones de revelación, ¿cuál es? Don de ciencia. Segundo, don de palabra de sabiduría. Y quiero corregir esto.
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, porque a veces cuando decimos don de ciencia, don de sabiduría, no hacemos la diferencia. Por eso es que ahí el escritor le pone don de palabra de ciencia. Es decir, que el don no es el don de ciencia. Y no estamos hablando de la ciencia humana, estamos hablando de la ciencia divina. Don de ciencia, don de palabra de ciencia, está poniéndole un stop. Cuando dice don de palabra de sabiduría, está poniendo un stop. Está diciendo, lo que tienes tú es un don de palabra de sabiduría. Porque si dijera don de sabiduría, entonces estamos a la altura de Dios. Pero estos son detalles, o sea, son porciones que Dios da para el desarrollo de la vida espiritual. Y el penúltimo del primer grupo, ¿cómo se llama? Doc, porque vamos a ir preguntando, porque a veces uno pues quiere hacerlo mejor y el fin es de que no nos damos a entender y se nos va, hermanos, todo el esfuerzo. ¿Cuál es el último don de este grupo primero? Sabiduría, don de discernimiento de espíritu. Todos estos dones son tan importantes, los 9 y los muchos otros, porque de lo contrario no vamos a poder desempeñarnos en la vida espiritual. Yo finalizo diciendo lo último, y es que yo decía hace un momento, la ironía de la vida, y en el caso la ironía de la iglesia, es, hermanos, fíjese bien, que en la mayoría de lugares donde se predica la palabra, muy poco le van a predicar esto. Como que los que están al frente se enfilan en predicar aquello que le gusta al cliente. Eso viene siendo, como alguien dice, iglesias a la carta, que quiere. ¿Cuál es el menú que hay? Bueno, aquí hay un menú de la doctrina de la palabra. No, yo no quiero lo que dice Pablo, que al final de los tiempos se amontonarán las gentes con comezón de oír, pero no sufrirán la sana doctrina. Entonces, no le van a predicar mucho de esto, le van a predicar de éxito, de superación, de sanidades, pero no le van a predicar de lo que, y tal vez sí, por supuesto ha de haber, porque no solo nosotros podemos estar en esto. Claro que hay muchos otros, pero serán muy pocos. Muy pocos le van a decir que la vida espiritual no es un camino de rosa, que el camino espiritual no es un papamóvil, que no es un asunto supermente espiritual en lo abstracto. No, aquí le estamos aclarando que este es un cuartel, que esto nos hace a nosotros parte del cuartel general de Dios en esta tierra, y que Él nos da las herramientas, porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades. Esto es bueno para que me lo enseñen a mí. Esto es bueno porque entonces yo dejo de ver la vida espiritual con congregarme nada más. Entonces yo dejo de ver la vida espiritual como una vida sin sentido y sin provecho. Entonces yo veo una vida, si no me enseñan esto, entonces yo veo una vida espiritual que ya lo hizo todo Dios. Claro, ya nos dio la salvación, pero entonces vemos la vida espiritual a tal grado que somos tan espirituales que, hermanos, que ni enfermar, no queremos aceptar las enfermedades.
Y decimos, no, es que yo no me enfermo. ¿Y cómo? Hay que preguntarle a Pablo, ¿y cómo fue que se enfermó Pablo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano.